Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este desempaquetado de este cargador 3 en 1 para dispositivos Apple. Simplemente contiene tres bocinas de carga inalámbrica, pasas de tres adaptadores a uno solo. Ahorras espacio y tiempo. Vamos a conocer las características de este producto. Como pueden observar, viene en esta cajita tal cual de fábrica. Estas son las indicaciones que presenta y las características en la parte de atrás. Yo estuve escogiendo la estación Black Apple. Aquí te indica para qué teléfonos te puede funcionar y dispositivos. Es muy recomendable que tenga esta opción presente a la hora de escoger la tuya. Y aquí te voy a mostrar si efectivamente funciona tanto como en Apple y en Samsung. Yo estuve escogiendo esta cajita que ven aquí en pantalla. Esto trae en su interior, como vamos a observar aquí, algunos productos y por consiguiente les muestro. Aquí tenemos lo que es papelería, manual, también trae su cable USB, cargador, contiene el conector que va a la corriente y obviamente la base. Hablemos un poco acerca de estos productos. Como pueden ver, es fácil armarlo, reduce espacio suficiente como está apareciendo. Tuvo un precio de $25.19. Lo estuve comprando en Amazon por este precio que ven en pantalla. Si encuentro uno el producto, se los dejo en la cajita de información, dado que habían pocas unidades en ese momento que realicé la compra. Hablemos un poco de este artículo. Como pueden observar aquí, tenemos que este es un cargador 3 en 1 para Apple que contiene tres bocinas integradas para darte una carga inalámbrica. Es hecho incluso, esta fue una de las opciones por las cuales lo pedí. El material es súper bueno, me parece súper suavecito, la forma es súper práctica de llevar incluso contigo a todos lados. Y lo que me parece súper bonito de este artículo y que por lo cual lo elegí es que el adaptador este que ven aquí para el Apple Watch simplemente lo puedes volver a esconder en la parte de atrás y es algo súper novedoso porque si no estás cargando el reloj, pues simplemente lo escondes hacia atrás y lo usas solamente como cargador de teléfono. Eso es algo práctico que me gustó. La mejor estación de carga, bueno, vamos a hablar que es hecho para Apple Watch. Este soporte de cargador es tan magnético como el cargador original de Apple. Presenta la esfera del reloj en un ángulo que puedes ver qué hora es. En lugar de apuntar la cara al techo, además la estructura lateral te permite colocar tu Apple Watch más suave. Tiene una área más grande que es la estación de carga número 3 en 1 para Apple. Está diseñada con un panel de inducción rectangular redondeado de igual ancho que en la parte superior e inferior, que es más fácil de alinear con el iPhone, especialmente para teléfonos de pantalla grande como vamos a probar aquí el Samsung Galaxy Note 20 para que ustedes vean que exclusivamente carga. Como pueden estar observando, este es el iPhone X. Él es perfecto, cabe súper bien, incluso la carga genera muy buena con protector. Recuerden que muchísimos productos no permiten esto y de esta forma en la segunda estación de carga o la que se puede estar utilizando para los auriculares o los AirPods, esta también funciona para el celular como lo puedes ver. Así que si eres de las que puedes tener o de los que tienes uno o dos teléfonos en casa, pues puedes utilizar muy bien esta base. Tiene una visualización versátil diseñada con dos bobinas. Tiene una carga horizontalmente mientras ves videos o verticalmente para ver los mensajes y reconocimiento facial. Tiene una seguridad superior, es un respaldo certificado. La estación de carga para iPhone y reloj está equipada con control de temperatura, de protección contra sobrecarga o sobrecorriente, sobretensión para proporcionar una experiencia de carga segura. Honestamente me parece un cargador súper práctico porque como puedes observar puedes llevar aquí tu Apple Watch, puedes llevar dos teléfonos y es súper silencioso. En cuanto a la experiencia de uso que yo he llevado utilizándola, al menos con el Apple Watch, no va a tener una carga tan rápida quizás como cuando la tienes con el cable directamente. Cargar el reloj alrededor de casi unas 8 horas como mínimo para que se cargue. Es más que todo una estación por si estás en la oficina o estás en la casa y sientes que tu teléfono se está descargando, pues puedes conectar todos tus aparatos. Como pueden ver aquí, les voy a hacer la
prueba de si funcionó en Apple, vamos a ver si funciona con Samsung. Como pueden observar, el Apple Watch sigue cargando de esta forma, lo sé mantener ahí si no voy a salir o por lo general de esta forma vamos a estar utilizando aquí los AirPods o para que ustedes vean, aquí se carga y aquí tenemos el Samsung Galaxy Note 20 que tiene la reseña aquí en el canal, también la pueden ver por acá arribita. Ambos dispositivos cargan, tenemos aquí los tres dispositivos cargando perfectamente. Como pueden ver, los artículos cargan. En la base inalámbrica o la estación inalámbrica es súper compacta, es súper pequeña y como puedes observar tiene también la función táctil. Si estás durmiendo, pues simplemente presionas y te va a alumbrar. No necesariamente siempre mantiene esa luz allí, es algo que debes conocer también. Puede cargar dos teléfonos a la vez. Aquí tenemos dos Samsung, tenemos el Samsung Galaxy Note 8 y el Samsung Galaxy Note 20. Ambos cargan perfectamente, este en forma horizontal y el otro en forma vertical respectivamente. Y como puedes estar observando, me parece súper práctico. Es un producto que te recomiendo por un precio no tan costoso porque igual si iba a comprar solo el cable, vale alrededor de casi 8 a 10 dólares solo el cargador o el cable, el repuesto del cargador del Apple Watch. Entonces yo decidí simplemente ordenar en Amazon este producto que cuando estoy en casa o en cualquier lado, pues me sirve un solo cable y mantiene la carga aquí. Siempre es recomendable en la base horizontal colocar el dispositivo en la parte central. Podemos calcular que quede justo en medio y ahí encontrará el sensor que le va a generar la carga. Hay que recomendar siempre productos que no funcionen, que sean múltiples y podemos encontrarlo por un buen precio. Estos cargadores oscilan alrededor de 50 dólares en adelante, pero este me pareció un valor muy económico. Así que espero que te haya servido esta reseña si lo has visto o si lo ves y te interesa comprar un artículo como este. Espero que te suscribas en el canal, no olvides darle like a este video si te ha gustado y videos como estos tenemos todos los domingos. Gracias por el apoyo. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.